Dios les bendiga grandemente a este hermoso ministerio de Sendas de Fe, a este hermoso proyecto de evangelización y conocimiento de la misericordia y la palabra del Señor a través de estos testimonios. Mi nombre es Ruth Marte, para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes y espero que sea de edificación y bendición para su vida nuestras palabras en este momento. Nuestros orígenes son capitalinos, somos oriundos de la capital, hasta ahora hemos permanecido aquí, hemos conocido al Señor aquí, aún no hemos exiliado a ninguna otra ciudad ni ningún otro país, sino que desde nuestra niñez y todo lo que ha sido el trayecto de nuestra vida hemos permanecido aquí. Nuestra infancia, la infancia que tuvimos fue una infancia, una de las más extraordinarias, fue una infancia donde jugar era lo más maravilloso que le podía pasar a un niño, estar fuera, compartir con los amiguitos de afuera, correr sin parar, ensuciarse en el lodo. Recuerdo que en mi infancia, cuando iban arreglando las calles antes de talviarla, llevaban lo que era especie de una loma de caliche, y en esas lomas uno pensaba que eso era un tobogán, uno buscaba plástico y cosas para desplazarse y ya uno se sentía ahí que estaba en otro mundo, aunque después venía la consecuencia porque nos ensuciábamos, durábamos horas muertas, dejábamos de hacer muchas cosas para estar jugando. Sin embargo, era una infancia muy linda donde se nos enseñaba a amarnos como éramos. Los primos eran como si fueran nuestros hermanos, incluso hasta los amiguitos de nuestra escuela. Era algo de verdad muy que es entrañable hoy en día. Fue una infancia muy bonita. ¿Alguna vez pensé conocer al Señor de niña? Claro que sí. Desde niña se nos ha enseñado lo que es la palabra del Señor y las sagradas escrituras. Incluso nuestra familia toda sirven al Señor, algunos se han apartado, otros no han perseverado nunca, pero conocemos lo que es la verdad del Evangelio y la palabra del Señor y hemos permanecido y hasta ahora aquí estamos. Así que desde niña se nos llevaba a la iglesia. Yo era una de las niñas que cada vez que predicaban algo, hacían el llamado, yo pasaba. Yo siempre sentía la necesidad de pasar, yo veía que todo el mundo pasaba y se nos enseñaba que teníamos que estar cerca de Dios para no perder nuestra alma y que el Señor venía. Entonces uno tomaba el miedo y decía, wow, yo no me quiero quedar, yo quiero vivir como a Dios le agrada. Uno sentía la contristación, uno sentía el redarguir del Espíritu Santo, entonces uno pasaba, pero no perseveraba. Y recuerdo que mi abuela en una ocasión me dijo, muchacha, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo, que Dios no es relajo, Dios no es relajo, deja de estar pasando. Recuerdo eso. ¿Qué tiempo tenemos sirviéndole al Señor? Tenemos 22 años. Desde el 6 de abril de 1999, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la fuerza ya. En ese entonces tomé la decisión definitiva, a mis 15 años, y aquí estamos para gloria y honra de su nombre y por su misericordia. Tenemos 22 años sirviéndole al Señor. ¿Qué me llevó al contacto con la fe? Me llevó al contacto con la fe un mensaje que predicó un hermano que también está perseverando en el Señor. En ese tiempo íbamos a los cultos de los jóvenes los sábados y un mensaje para la víspera de Semana Santa. Hablaba ese mensaje de la crucifixión del Señor y su resurrección, y ese mensaje nos marcó. También recuerdo que el Espíritu Santo, a modo muy personal, me motivó a leer un libro que se le daba antes mucho a los nuevos creyentes, eran especie como de unos folletitos que se leían así, y el librito se llamaba El Camino a la Vida, y me interesé mucho. El Señor puso en mí el despertar de leerlo y lo leí, y recuerdo que yo sola, sin decirle a nadie, fui donde una vecina y amiga de mi mamá que se llama Margarita, y fui a la casa de ella y le dije, mire Margarita, yo vine porque yo quiero ir a la iglesia con usted, yo me quiero convertir. Ella pensó que era algo
una muchacha de 15 años quererse convertir. Y él dijo, así, mija, no hay ningún problema, vamos, yo te voy a pasar a buscar, yo voy a pasar a las 6:30, lo recuerdo como ahora. Pues a las 6:20 estaba ella en mi casa pasándome a buscar, pero yo estaba cambiada de las 6, porque ya el Señor había comenzado a atarme, ya yo me sentía totalmente influenciada por el amor del Señor, y todo lo que yo pensaba en esos días, desde que la visité hasta que llegó ese martes, era en ir a la iglesia. Yo lo que quería era acercarme al Señor, sentí esa gran necesidad. Y cuando llegamos a la iglesia, bueno, pues no sé, no puedo decirle que me acuerdo que cantaron, que se leyó, no puedo decirle que recuerdo que predicaron. Yo lo que sé que desde que el pastor Rafael Pereira, desde aquel lugar, hizo el llamado, yo no esperé bien ni que él terminara. Cuando él dijo que era Cristo, ya yo iba caminando camino al altar. Y desde ese entonces, ha sido algo maravilloso y la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gloria al Señor por eso. Hay muchos testimonios que nos han impactado, muchos han sido los favores que el Señor ha hecho, pero les compartiría el que más ha sido impresionante en estos últimos años, y fue cuando nació mi segundo bebé. Cuando nació mi segundo bebé, fue por un accidente que tuve con el embarazo, y los dos nos vimos entre la vida y la muerte. Y recuerdo que mi familia y el papá de los niños tuvo que firmar ese consentimiento de que cualquier cosa podía pasar tanto con la criatura como conmigo. Sin embargo, el Señor se glorificó. Recuerdo que el parto, bueno, el Señor hizo como hizo, pero la tristeza que embarga a uno es algo que hay que experimentarlo para entenderlo. Cuando tú llegas a tu casa sin tu bebé en brazos, sabiendo que lo dejaste en cuidados intensivos, y solamente podía ir yo de una manera muy ética a amamantarlo y demás. Era algo, hermanos, que, bueno, el Señor obró poderosamente, no solamente en el parto, sino hasta nuestra mente y corazón. El Señor obró. Y al quinto día del niño estar intervenido en cuidados intensivos, el niño hizo un paro respiratorio. En la mamá, la doctora no nos llamó ni nada. Cuando fuimos a amamantarlo, ella no lo dijo como si nada, pero el Señor la usó y ella movió cielo y tierra, todo lo necesario, tanto en aquel lugar como en otros lugares, para intervenir a favor de la vida del bebé. Y ya ese bebé tiene 6 años, ha sido toda una bendición, una tremenda bendición. Y aquí estamos para gloria y honra del Señor. Tengo muchas en la vida, hay muchas cosas en la vida, pero voy a ajustar la pregunta a mi mejor experiencia espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo. Antes se nos enseñaba por doctrina, cuando nosotros nos arrepentíamos, que íbamos a la doctrina, que nos preparábamos para ir a las aguas, se nos enseñaba a amar, a tener esa promesa de manera personal en nuestra vida. No a solamente ser espectadores de lo que Dios hacía o el Espíritu Santo hacía a través de otros ni en otros, a ver otras personas. Incluso nos motivábamos a ver la llenura del Espíritu Santo en otros hermanos, cómo Dios se manifestaba en ellos, cómo Dios hacía prodigios, los usaba, los bendecía, y nos enseñaban a anhelar amar eso, y así fue. Pero ¿qué pasa? Ya yo me había bautizado en las aguas y no había recibido esa promesa, pero la seguía buscando, la seguía pidiendo, la seguía anhelando. Y de manera muy personal, en mi casa orando de noche, se manifestó a mi vida esa promesa, se manifestó a mi ser. Mi ser fue inundado con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Es algo extraordinario, es algo que solamente recordarlo nos llena, nos da fuerza, nos ayuda, porque es lo mejor que cualquier creyente puede experimentar, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Cómo se siente nuestro ser, cómo se siente nuestra alma, cómo cambia la perspectiva del creyente, inmediatamente tiene este poder, esta unción,
reposando en su vida, y que ella misma a través del tiempo nos va enseñando todas las cosas. El Espíritu Santo nos va instruyendo, pero cuando llega ese asentamiento sobre ti, ese fuego es algo extraordinario. Recuerdo que duré muchas horas hablando muchos géneros de lengua, y recuerdo que ya cansada me acerco un poco y me muevo de aquí de la sala de todo lo que el Señor hizo, y mi mamá, que en ese tiempo estaba apartada, estaba algo preocupada y un poco asustada por lo que Dios estaba haciendo, y me hizo una pregunta, y yo recuerdo que yo se la contesté en otras lenguas, y ella se asustó porque en esos tiempos estaba apartada, y ya hace unos años que se reconcilió. Pero de todas las experiencias, esa es mi mejor experiencia, esa es la experiencia más inolvidable espiritualmente y la más extraordinaria para mí, porque ha sido, ese fuego se ha quedado en nuestro corazón como se quedó la zarza en el monte Oreb ardiendo. Ese fuego, gracias al Señor, es lo que se mantiene en nuestro corazón y nos ayuda por más difícil que sea la situación que estemos atravesando o la etapa que estemos atravesando. Ese fuego es lo que nos ayuda a volver a nuestra identidad con la que el Señor nos marcó, el fuego y la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, que ojalá que todo ser pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo y de esa gloriosa promesa. ¿Qué es la palabra del Señor para mí? La palabra del Señor para mí es la luz, es la verdad. Se define a sí misma como la verdad, es la inminente verdad, la palabra del Señor. Pero para mí es la luz. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay nada que alumbre mejor nuestro camino, nuestra senda, nuestro diario vivir que la palabra del Señor. Por donde quiera que vamos, la palabra del Señor nos instruye cómo son las cosas, cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar, porque ellas son las que nos alumbran a nuestro ser, a nuestro razonamiento, tan limitado a nuestra mente, que muchas veces está tan oscura. Sin embargo, de que tenemos la palabra del Señor, la recordamos por el poder del Espíritu Santo, y ella nos alumbra, no solamente a modo personal, sino también para vivir el día a día. Para mí la palabra del Señor es la luz. Congregarse. Toda institución requiere de cierta ética o cierto protocolo, un orden de que todo cuerpo que pertenece o todo organismo debe tener una institución donde allí se reúne para establecer lo que lo define, lo que define dicha institución. Entonces, el Señor nos dijo en su palabra, el Señor Jesucristo, que Él iba siempre a la sinagoga como era su costumbre. Congregarse es un mandamiento. Y si no vamos a la escuela, somos estudiantes mediocres. Y si no, por ejemplo, ahora usamos los medios que nos dan las escuelas, también somos estudiantes mediocres. Si un médico nada más se gradúa y se queda en la casa, pues entonces no puede. Entonces, así mismo el creyente es primordial congregarse. Siempre y cuando tenga la oportunidad y la fuerza, es primordial congregarse. Lo segundo, orar. No hay creyente que se pueda sustentar sin la oración. La oración es lo que nos acerca a Dios, lo que nos revela a Dios, lo que también nos hace ver qué necesitamos de Dios. Orar no solamente es ir para que Dios vea que estoy ahí, sino que ahí me puedo ver a mí mismo. Cuando estamos en oración y en la presencia del Señor, podemos ver a Dios y podemos ver a nosotros y la necesidad que tenemos de Dios. Es primordial orar. Y lo tercero es la comunión de los hermanos. Es importante, a pesar de cualquier cosa que se pueda manifestar como es normal, como es natural entre seres humanos, dejar pasar las aguas que se limpien sola, como decía nuestra pastora. Es muy importante la comunión entre los hermanos. Siempre habrá diferencia hasta con nosotros mismos. Hay cosas de nosotros mismos que nosotros diferimos que no nos agradan, pero eso no quiere decir que nos vamos a aborrecer, porque debemos amarnos. Entonces el Señor nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces es importante para mí congregarse, orar y tener comunión entre los hermanos sin importar cualquiera que sea la situación. Se recibe lo que se tenga que recibir, se deja pasar, se retiene lo que se retiene, pero hay que seguir en comunión con los hermanos.
bueno, hay una canción de Marcos Vidal que se llama Santo Espíritu. Esa canción, pasan los años, pasa el tiempo y la descargo de cualquier dispositivo que esté en la ocasión y la mantengo porque es una adoración de verdad extraordinaria para mí. Está también Un Eterno Sí de Persis Melo, Le di al Señor un eterno sí. Esa canción también nos identifica personalmente. Y también está la canción de Abel Zavala, Lo único que quiero. Es una canción bellísima. La mejor adoración para mí es el momento cuando en la presencia del Señor ahí se acaban las palabras y comenzamos a decir cosas y a adorarlo y a bendecirlo, que mientras más uno busca en su razón palabras, no alcanzan ni el tiempo ni alcanzan la palabra. Para mí esa es la mejor adoración, cuando con un espíritu contristado podemos adorar y reconocer a Dios y reconocer que le necesitamos. Y cuando dependemos de Él, cuando le decimos al Señor, sí, dependemos de ti, y estamos en su presencia adorando, para mí esa es la mejor adoración. Habacuc 3:19. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hacen andar. Ese ha sido un versículo que hace muchos años recuerdo que salió recitado de mí solamente y se ha mantenido conmigo. Ese versículo es uno de los versículos que se me olvida y se me nubla la mente y se me nubla las cosas y las cosas de la vida. Pero ese es uno de los versículos que más me conforta a poder seguir creyéndole a Dios y esperando las victorias que Él nos da. Habacuc 3:19. Es Samuel. Mi personaje bíblico es Samuel y los libros de Samuel también son mis libros favoritos de la Biblia. Primera y segundo libro de Samuel, y mi personaje bíblico favorito es Samuel. Para mí para muchos es la mañana, pero para mí es cuando me recuesto mi cabeza, que recuerdo cómo ha terminado el día, y por más que piense y haga el recuento en mi mente, cómo terminó el día, puedo decir gracias, Señor. Puedo decir gracias por tantas cosas que pasaron, las que están por pasar, porque quizá no pasó en ese día lo que uno esperaba, pero nos mantenemos con la esperanza de que puede pasar al otro día en algún momento. Gracias porque vamos a la cama sanos, satisfechos, cansados, abatidos, como sea, y por más difícil que haya sido el día, el mejor momento para mí es que a pesar de todo, al acostarme puedo decir, Señor, gracias. La exhortación final para todos es permanecer en Dios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido nuestro mayor logro? Como decía una pregunta, ¿cuál ha sido mi mayor logro en el Señor? Mi mayor logro ha sido permanecer. Todo lo demás es de Dios y para Dios. A medida que se vayan consiguiendo algunas cosas, en cualquier sentido de la palabra, es de Dios y para Dios. Dice su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Es decir, que a Dios debemos todo, y todo lo que podamos hacer lo hacemos por Él, porque Él es quien nos capacita y nos da lo que necesitamos para hacerlo. Pero mi mayor logro ha sido permanecer, decirle siempre al Señor sí, decirle al Señor sí, yo quiero seguir avanzando, sí, yo quiero seguir creyéndote, sí, yo quiero seguir sirviéndote, sí, yo quiero morir en ti, sí, yo quiero seguir hacia adelante. Poderle siempre corresponder al Señor con un sí y sentir su mano encaminando mi vida y mis fuerzas hacia aquí en el camino de la fe. Ha sido mi mayor logro, permanecer, y espero que este siga siendo mi mayor logro hasta el final de mis días, sea que el Señor venga o que vayamos a Él. Así que estas son mis cortas palabras de algunos testimonios y en cuanto a lo que es nuestra identidad de fe, nuestro código de fe. Deseo que sea de bendición para todos. El Señor Todopoderoso les bendiga grandemente y les dé paz.